Ahora resolveremos el desafío 8 del bloque 1 del libro Desafíos Matemáticos Quinto Grado de Educación Primaria. El desafío se titula Descripciones. El aprendizaje esperado consiste en describir figuras geométricas utilizando los términos líneas paralelas, perpendiculares, oblicuas y ángulos. La consigna dice, en parejas observen las figuras geométricas en las tarjetas del material recortable, página 223. Redacten en una tarjeta las instrucciones para que otra pareja dibuje las mismas figuras, del mismo tamaño y en las mismas posiciones. Cuando terminen, intercambien sus instrucciones con otra pareja y hagan lo que se indica en ellas. Aquí es importante puntualizar la definición de figura geométrica para no confundirse. Ahí tenemos algunas figuras geométricas y otras que no son figuras geométricas atendiendo a la definición estricta de figura geométrica. ¿Qué es una figura geométrica? Ahí tenemos una definición. Las figuras geométricas hacen referencia a superficies planas delimitadas por líneas que pueden ser curvas o rectas. ¿Qué significa esto? Aquí tengo dos líneas, pero no delimitan ninguna superficie, es decir, aún no forman una figura geométrica. ¿Qué se necesita para que sea una figura geométrica? Una tercera línea, porque ahí delimita ya una superficie. ¿Cuál es la superficie que está delimitando? Ahí lo tenemos de ese color, para que lo identifiques. Entonces, ahí tenemos una figura muy conocida. Tenemos un triángulo. Bien, entonces, ahí en el dibujito que aparece del lado izquierdo, pues aquí tenemos una figura geométrica, hay una superficie delimitada. Aquí tenemos otra figura geométrica, otra y otra. Las otras dos que aparecen no son figuras geométricas atendiendo a esta definición estricta de figura geométrica. Bien, entonces el material recortable les trae esto. A medida que ustedes vayan avanzando, se darán cuenta de que estas no forman figuras geométricas. ¿Sí? Entonces, a manera de práctica, pueden ustedes jugar describiendo lo que ahí aparece. Por ejemplo, en la tarjeta de la izquierda, puedes decirle a un compañero, traza un par de líneas paralelas que esté cerca del extremo izquierdo de la hoja y luego otro par que esté del lado derecho y así por el estilo, ¿no? Pero vamos a hacer ahorita algo más productivo, atendiendo al aprendizaje esperado, que es de describir las figuras geométricas utilizando ciertas palabras, ciertos términos, como por ejemplo líneas paralelas, líneas perpendiculares, líneas oblicuas y ángulos. Entonces vamos a hacer una práctica más provechosa. Aquí tenemos una hoja cuadriculada. Bien, vamos a hacer descripciones, ¿sí? Para que ustedes se acostumbren a manejar estos términos. Dice, 1. Traza dos rectas paralelas horizontales. Estamos haciendo una descripción. Entonces, ahí tenemos un par de líneas paralelas horizontales. Bien. Número 2. Traza otras dos rectas paralelas con la misma separación que las dos anteriores y que sean perpendiculares entre sí. Es decir, deben formar ángulos de 90 grados. Ahí tenemos esas otras dos rectas paralelas con la misma separación que las dos primeras. Y nos damos cuenta de que forman ángulos rectos. Aquí tenemos un ángulo de 90, otro por aquí y otro por aquí. Bien. ¿Qué figura geométrica se formó? Ahí tenemos la superficie delimitada. Ahí tenemos la figura geométrica que se formó. ¿Cómo se llama? Un cuadrado. Continuamos. 1. Traza dos rectas secantes oblicuas. ¿Sí? Recuerden ustedes que las rectas secantes oblicuas no forman ángulos rectos. Entonces,
Ahí tenemos. No nos dice en qué posición, simplemente dos rectas secantes oblicuas. Ahí tenemos. Número 2. Traza otra recta secante oblicua que corte a las dos primeras. Bien. Ahí decidimos que se deben de cortar. Bien. ¿Qué figura geométrica se formó? ¿Cuál es la superficie claramente delimitada? Ahí la tenemos. ¿Qué figura es? Un triángulo. Bien, vamos a seguir jugando, practicando con la descripción de figuras geométricas utilizando los términos apropiados, que es el aprendizaje esperado de este desafío. 1. Nos dice que es una figura geométrica con dos pares de lados paralelos de la misma medida, pero que no son perpendiculares entre sí. Es decir, no forman ángulos rectos. ¿De qué figura se trata? ¿Cómo se llama esta figura? Es un rombo. Si ustedes se dan cuenta, se parece al cuadrado en cuanto a las medidas de sus lados, porque tenemos 4 lados que miden lo mismo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Ahí aparece, dice, no son perpendiculares entre sí, porque a diferencia del cuadrado donde sí hay ángulos rectos, en el rombo no pasa así. Hay un par de ángulos agudos, es decir, no miden, más bien miden menos de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo agudo y aquí tenemos el otro, un par de ángulos agudos. Y tenemos aquí un par de ángulos obtusos, uno por aquí y otro por aquí. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, es la característica del rombo. Bien, continuamos con nuestra descripción de figuras geométricas. Número 2. Es una figura con dos pares de lados paralelos de diferente medida y que son perpendiculares entre sí. Dos pares de lados paralelos de diferente medida, ya no de la misma medida, y que son perpendiculares entre sí. ¿De qué figura se trata? Ahí tenemos esa figura. Es el rectángulo. ¿Sí? Tiene dos pares de lados paralelos de diferente medida. El primer par es esta línea y esta otra. Primer par. Segundo par, tenemos uno, dos. Entonces son dos pares de diferente medida. ¿Sí? Es la descripción del rectángulo. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Ahí tenemos una figura. ¿Cómo se llama esta figura? Ahí tenemos el nombre. Es un romboide. ¿Cómo quedaría la descripción? Ahí tenemos una posible descripción. Tú puedes utilizar tus propios términos, pero manejando los obligatorios, ¿sí? Que es el de líneas paralelas, perpendiculares, oblicuas y ángulos. Entonces, aquí en el 3 dice, respecto al romboide, es una figura geométrica que tiene dos pares de lados paralelos de diferente medida y que no son perpendiculares entre sí. Porque si fueran perpendiculares, pues sería un rectángulo. Entonces, la diferencia del romboide respecto al rectángulo es que no tiene ángulos rectos. Entonces, esa es la diferencia respecto al rectángulo. Entonces, aquí estamos practicando el uso de los términos adecuados en nuestra descripción de figuras geométricas. Si te gustó este video, te invitamos a que nos des un like para apoyarnos, así como también para que te suscribas y compartas este material para que lo utilicen más personas. Nos vemos. Hasta la próxima.